Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. En esta que parece ser la mañana más fría de esta temporada en la ciudad de La Paz, les doy la bienvenida para que hablemos de un tema que tiene que ver con la cultura. Este tema ha levantado polémica en los últimos días porque el gobierno ha decidido eliminar el Ministerio de Turismo, de Culturas y de Gastronomía y ponerlo a depender, como en el caso de la cultura, poner a depender de la Cancillería. La movida cultural no se ha quedado callada, han emitido un pronunciamiento rechazando esta decisión y en particular el ex viceministro de Culturas y gestor cultural Andrés Zarate, quien ha puesto los puntos sobre las IES respecto a este tema. Bueno, estoy muy bien acompañada aquí en el estudio con gestores culturales y por supuesto con Andrés Zarate, quien además de ser ex viceministro de Culturas, es politólogo y sociólogo. Bienvenido Andrés, qué gusto tenerte en el programa. Muy buenos días, Mary. El gusto es mío y con toda la voluntad de informar, de reflexionar y aportar al debate respecto a esta temática central para el país. Muy bien, y también nos acompaña Tania Vega, ella es integrante del Movimiento Nacional Todos Somos Cultura, es bailarina de profesión, ¿verdad? Sí, Mary, gracias. Buenos días. Bueno, igual estoy aquí para aportar un poco desde la reflexión que hacemos desde el sector artístico, cultural y de todo este debate que se ha dado ya a raíz de lo que ha sucedido, ¿no? Claro que sí, y también me acompaña Juanqui Carrasco, él es Juan Carlos, pero todo el mundo lo conoce como Juanqui Carrasco. Él tiene un podcast llamado Cultura Naranja y es director del Centro Cultural Telonios. Yo lo conozco como periodista porque hemos coincidido incluso en una redacción, ¿no? Así es, Mari, buenos trabajos ahí en Minicentro, este tema de la cultura. Gracias por la invitación. Aquí también aportar en lo que se pueda. Creo que queremos es que esto salga adelante. Bueno, en este programa, como saben, amigas y amigos, tratamos temas a profundidad o intentamos por lo menos hacerlo a profundidad. No nos ocupamos de la coyuntura del día, del hecho del día, sino que tratamos de ir al fondo de algunos temas. Pues bien, empiezo con Andrés Zarati preguntándole qué lugar ocupa la cultura en el Estado boliviano, así en genérico. Después ya nos entramos al gobierno. Sí, actualmente hay que recordar primero que al surgir el Estado se creó el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía como una instancia compuesta por tres viceministerios, el de Turismo Sostenible, el de Culturas y el de Culturas y Folclore y el de Gastronomía. Pero actualmente, a través de la reestructuración que se desarrolló el anterior jueves con un decreto supremo, el ministerio desaparece y pasa a depender a la Cancillería un viceministerio de Turismo Sostenible y Culturas con tres direcciones, que son la de Turismo Sostenible, Patrimonio, Folclore y Culturas, y la de promoción de la gastronomía. Esto no es solo un simple acto administrativo, porque toda estructura estatal muestra las prioridades y el enfoque, y ahí se constata algo con lo cual no estaba de acuerdo, de reducir a la cultura, ¿no? Y atentar contra su institucionalidad que comenzó en 2009 con mayor fuerza, aunque se remonta a la dictadura de Banzer cuando se construye el Instituto, ¿no? Nacional de Cultura, y es el momento que tiene menor jerarquía a nivel estatal, que rompe una visión y una construcción colectiva que se está haciendo en los últimos años, no solo nacional, sino a nivel mundial, de asumir la cultura como un factor estratégico del desarrollo, tanto humano y social, que implica inclusive el hecho de que está presente en varios documentos, los actuales objetivos de desarrollo sostenible, pero también una proyección que el 2030 tenga un propio objetivo, además de que se complemente la teoría actual de desarrollo sostenible que se mueve entre el desarrollo económico, social y ambiental, incluir las culturas, porque se ha demostrado con muchas experiencias de que el trabajar en las culturas es fundamental para lograr un desarrollo, porque las culturas tienen que ver con la forma de pensar, sentir, entender, actuar y relacionarse con el mundo, y si no se toma en cuenta ellas es muy difícil. Y hay experiencias como Colombia donde el apostar como política de Estado al ámbito cultural puede modificar
gran parte de los problemas estructurales de una sociedad y consideramos que Bolivia puede, debe y tiene en sus culturas, como dice la cuestión política, la base y la riqueza fundamental, pero también los remedios para solucionar varios de los problemas que enfrentamos como país. En resumen, siendo una temática estratégica para el Estado, nos dice Andrés Zarate que ahora ocupa el lugar de menor jerarquía desde el momento en que la cultura entra a la institucionalidad del Estado. Bueno, quiero ir con Tania para preguntarle por qué ustedes, los artistas, los que hacen gestión cultural, se han pronunciado rechazando el cierre del Ministerio de Turismo, Gastronomía y Culturas. Bueno, Mary, primero creo que es importante comprender que la cultura no solamente es el arte, ¿no? En el caso del movimiento Todos Somos Culturas, es un movimiento sumamente diverso que, bueno, contiene gente de artes, gestores culturales, como lo has mencionado, pero también están otro tipo de actores culturales, ¿no? Como pescadores del lago Titicaca, como personas que realizan tejidos en el norte de Potosí, personas que son artistas callejeros, incluso agricultores. Y eso es importante para nosotros, ¿no? Por eso es que todos somos culturas. Y no culturas, sino culturas en plural, porque en esa pluralidad es donde encontramos una forma de reconocernos, reconocer nuestra diversidad, reconocer nuestra riqueza como país, como sociedad, como personas. Y hemos tenido un debate muy fuerte, ¿no? Durante varios días hemos llamado a una asamblea en un momento donde han asistido alrededor de 300 personas y hemos podido encontrar, ¿no? Cuáles son los puntos de vista comunes por los cuales queríamos defender la institucionalidad. Y ese es el punto, ¿no? No estamos hablando de que nosotros queremos dádivas, queremos que el Estado o el gobierno, en este caso, nos dé bonos o nos dé cosas, ¿no? Que es lo que mucha gente piensa. Y también hay una forma de pensar de una parte, principalmente de los artistas o de algunos artistas, de decir, a mí el ministerio no me ha dado nada, ¿no? Entonces, ¿para qué va a existir? Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de que si vamos a hablar de las culturas, que es lo que nos da como país, nos da identidad, nos da memoria, nos constituye, pues entonces es importante, ¿no? Tiene que haber una institucionalidad que proteja, que desarrolle, que investigue, que registre, que documente, que promocione nuestras culturas. Y las culturas más allá que hay, por supuesto, y nosotros compartimos también una visión de que genera economía y desarrollo, porque eso hay que reconocerlo, también genera trabajo. Más allá de eso, es parte de lo que somos, ¿no? Nosotros somos cultura como seres humanos, como sociedad, y tenemos que defender lo que somos. Por lo tanto, vamos a defender que exista un ministerio que se haga cargo de generar las políticas que necesitamos como país. Tania menciona una frase y dice, todos somos cultura, y me sorprende, por ejemplo, que incluya en la definición también, por ejemplo, a los pescadores, ¿no es cierto? Porque, claro, diríamos, eso es gastronomía o diríamos, eso es economía, dependiendo cuál es el enfoque que uno tenga en la vida para calificar tal o cual cosa. Entonces, Juanqui, siendo que todos somos culturas, ¿no es un asunto más bien transversal a la vida, al Estado y no necesariamente tiene que tener un ministerio para la definición de las políticas? He leído algo tuyo respecto a que tenías una opinión un poco diferente al resto de la movida cultural. Mira, no es una opinión, la verdad, todos hemos estado muy felices con la creación del Ministerio de Culturas. Estoy seguro que es necesario un Ministerio de Culturas y que debe haber un Ministerio de Culturas, o sea, es parte, pero en sí los ministerios son brazos de un gobierno de paso. ¿Sí? El presidente es el que define quién va a ser ministro, o sea, sabemos cómo estamos estructurados. Yo he venido viendo el desarrollo de todos los ministros de culturas, porque siempre he estado con proyectitos. Andrés me conoce, que siempre estoy metido en todo, tú me conoces. Entonces vengo desde Pablo Brooks, pasando por Zulma Yugar, Laeli Salgueiro, con todos los ministros, tengo unas relaciones directas. Y algo que
que me he dado cuenta al final, en toda esta temporada, con todo lo que ha pasado, y es que no podemos obligar a ninguna persona que quiere dirigir un país a que decida, que nosotros decíamos cómo va a ser su política. Lo que ha pasado es que todos hemos sido muy felices con lo que con lo que ha ocurrido, los nombramientos que ha habido, cultura. Yo me considero más de a pie, no soy una persona que realmente hace un hombre culto y que estoy en ese rubro, soy un empresario, esa es mi línea. Entonces, viendo de la practicidad, me doy clara cuenta de que si no hay la voluntad de la cabeza para dirigir un ministerio, tener una política que pensábamos que iba a haber de economía naranja, que yo pensé cuando se creó el ministerio, que todos nos alegramos porque fueron nombramientos muy buenos, las personas ideales, idóneas, pero tú no puedes pedir un ministerio, nombrar el ministerio, tirarlo en una esquina, darle 100 pesos, decir, bueno, ahora hagan cultura, resuelvan todos los temas, no es así. Entonces, hasta que no exista una base de un Estado que quiera trabajar, que le dé la prioridad y que lo necesite, que le genere, algún rato no va a haber el Ministerio de Energía y Hidrocarburos. No se va a necesitar, al paso que vamos no va a haber, se va a tener que Pero crear la cultura es instituto. inagotable, te diría. Exactamente. A diferencia de los hidrocarburos. Claro, pero hay una ventaja, como si las necesitas, si puedes utilizarla. Entonces, mi visión es, no estamos preparados para el Ministerio de Cultura. Así de sencillo, no veo que estemos preparados. No es por corchar a Andrés, mi amigo, lo quiero mucho, pero cuando él ha sido nombrado, ha sido como ¡wow! Una luz. Ha habido una celebración. Ha habido una de la celebración sociedad. general. Ahora sí hay alguien que sabe que está, que no va a ser bombas Molotov en el ministerio. ¿No? Entonces, Recordando aquellas épocas. Entonces, todo eso se ha destruido, se ha desmoronado. El momento que hemos visto que no hay ese apoyo, que no era la línea, que no era el respaldo, y lo que yo propongo es más bien salvar todo eso que está en manos del ministerio, institucionalizarlo, darle a la gente que lo maneja, descentralizarlo, hablar con gobernaciones, alcaldías, ¿me entiendes? O sea, hacer que siga funcionando hasta que tengamos la capacidad de un ministerio de cultura. Esa es una posición que creo que es práctica, creo que es lo que ahorita necesita, porque el gran problema, Mary, es que muy bien, entiendo la parte romántica de la cultura y me gusta, ¿no? Pero hay una parte práctica. Hay gente que vive de eso, muchísima gente que vive de eso, y hemos comenzado a generar cultura dentro de los gestores particulares, llamémoslo. Han comenzado a generar ellos cultura, no el Estado no ha comenzado a generar cultura, hace mucho tiempo nos ha frenado. Han comenzado en teatros nunos, teatros privados, movimientos privados culturales, y ellos son los que han resucitado la cultura. Entiendo el punto de que esta fuerza se mueve por sí sola, más allá de un cargo, de un ministerio, etcétera, etcétera. Me recuerda mucho a Carlos Hugo Molina cuando vino aquí a decir, pero ¿para qué le estamos pidiendo peras al olmo? En sentido de que el gobierno no iba a lograr acuerdos políticos, en fin, hay que vivir al margen del gobierno. Ese era más o menos su criterio, ¿no es cierto? Pero bueno, a propósito de bombas Molotov, te cuento que hemos preparado unas láminas que nos resumen el trayecto que ha tenido la institucionalidad en cultura desde el año 2006. Veamos, por favor, esas láminas. Bueno, ahí está, institucionalidad de la cultura. El 2006 había un viceministerio de desarrollo de culturas que dependía de educación. El 2009, Evo Morales crea el Ministerio de Culturas. El 2010, Turismo se incorpora al Ministerio de Culturas, ¿no? O sea, al revés de lo que ha sucedido más o menos ahora. El 2013 al 2014 se consolida la denominación de Ministerio de Culturas y Turismo. Sigamos, por favor. El 2020, Yanine Áñez elimina el Ministerio de Culturas. El 2020 también, Luis Arce restituye el Ministerio de Culturas y le agrega este concepto de descolonización y despatriarcalización. El 2025, Rodrigo Paz crea el Ministerio de Turismo, Gastronomía y Culturas, ¿no? Agrega el elemento gastronomía. Y en agosto de 2026, es decir, ahora, Cultura queda como Viceministerio de Turismo Sostenible y Culturas, dependiente de la Cancillería.
Sigamos, por favor, tenemos una lámina más para entender cuál es la institucionalidad que hay en torno a la cultura. Estos son algunos de los órganos dependientes del Ejecutivo a través de lo que fue el Ministerio de Culturas y actualmente de Relaciones Exteriores. Uno, la Orquesta Sinfónica Nacional, ADECINE, es decir, la Agencia de Desarrollo del Cine Audiovisual Bolivianos, el CIAT, Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de Tiwanaku. Pero también hay entidades dependientes del Banco Central de Bolivia, es decir, no del ministerio ni del viceministerio en este caso. Uno, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, la Casa de la Libertad, la Casa Nacional de Moneda, el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, el Museo Nacional de Arte, el Centro de la Cultura Plurinacional, el Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado, y seguramente estos cuadros se han quedado cortos porque Andrés es un especialista y me va a corregir muchas cosas, pero bueno, quiero preguntarle a Andrés. Andrés, ya era viceministerio Culturas, no era un ministerio en sí, y ahora sigue siendo un viceministerio, pero dependiente de la Cancillería. ¿Por qué nos señalas que hay una reducción de jerarquía? Sí, porque es una dirección. Uh-huh. Ahora es Viceministerio de Culturas y Turismo. Entonces agarra todo. En la época de Carlos Mesa, cuando ponen el inicio de Evo, había el Viceministerio de Turismo. Uh-huh. Cuando Áñez hace desaparecer el 2020 el ministerio, sí se mantiene el Viceministerio de Culturas, que pasa a Educación, y el Viceministerio de Turismo pasa a Desarrollo Productivo. Uh-huh. Entonces actualmente más bien se los une. No es que es un viceministerio, es una dirección, además con un error que demuestra una visión concentrada, patrimonio, folclore y culturas, como si las culturas fueran otra cosa de estos dos. Entiendo, cuando cultura debería ser el paraguas y los otros dos son ser parte de. Además hay otro tema, ahí te falta hablar del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación maneja una serie de institutos de formación artística que tenemos en todos los departamentos, que también es otra parte de la estructura nacional, que forma parte del sistema nacional que se articula con gobernaciones y municipios. Y el problema es eso, es decir, al juntar turismo y culturas, juntas dos sectores extremadamente grandes con sus propias especificidades, que tienen necesidades, pero también necesitan políticas específicas. Con esto no quiero decir que turismos y culturas no se complementan, sino más bien son complementarios, pueden servir, pero tienen su independencia. Y el juntarlos va a generar de que uno quede subordinado a otro. Y por las funciones y atribuciones que establece actualmente el decreto, la inclinación es más al turismo, porque pareciera que desde la visión del gobierno, culturas debe servir en la medida que puede atraer a turistas. Cuando no entendemos que la base central de una política institucional es la constitución política del Estado, donde reconoce a nuestras culturas, al intercultural, como elementos estructurales. Y hay una serie de leyes que protegen, como dice Tania muy correctamente, la importancia de las expresiones, esta diversidad. ¿Por qué el ejemplo de un pescador? Porque hay saberes ancestrales. Recién la UNESCO ha sacado un atlas donde hay una comunidad, ahorita no me acuerdo, de Sucre, donde tienen toda una cultura de la pesca que se la está recuperando como una tradición. Cierto, la de los Buenayex, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, creo que el problema es la visión estratégica, además de entender que solo se genera economía desde las culturas apoyando al turismo, cuando hay toda una rama y se ha demostrado y hay estudios de las economías culturales y creativas. Y lo dice IBIT, ¿no? Donde separa el tema específico. Además, el tema patrimonial tiene una esencia importante de protección. Cuando yo hablo de desarrollo, hablo en esa integralidad humana, ¿no? Es decir, en lo social, en lo simbólico, en lo espiritual, que te permiten y te fortalecen. Un ejemplo es Urucupiña. Urucupiña es un espacio que demuestra las características del ámbito cultural. Es un espacio de encuentro, donde nos hemos encontrado distintos sectores de Cochabamba, distintas personas del país, pero además hay un encuentro de fe, ¿no? En el marco de la Virgen de Urucupiña, hay un espacio de encuentro con nuestras danzas, nuestro folclore, a través de todas las fraternidades que bailan, pero también hay un movimiento económico, es un movimiento también político y social, identitario, porque la fiesta de Urucupiña se reproduce a nivel internacional, la festividad que más se celebra en el extranjero por residentes bolivianos. Entonces, esto demuestra la complejidad del ámbito cultural. Y ahí quiero aclarar, no es que hay una pelea con turismo, pero solo atender a la cultura respecto al turismo puede poner en peligro que, digamos, una iglesia no sea restaurada porque como no están los circuitos turísticos, no sirve. Una expresión no sea importante
porque es contemporánea. Hay otro peligro actualmente también en el decreto, que si uno revisa, se reduce al patrimonio, sin explicar toda la cadena y al folclore, pero deja de un lado a las artes, todo el sector creativo. Y eso no es correcto, porque la política nacional es ver todas las expresiones artísticas, las medios culturales, sean autóctonas, coloniales, republicanas o contemporáneas, porque eso es el conjunto del ecosistema cultural. Lo que no comparto con el tema Juanqui es de que actualmente el Estado tiene obligaciones en leyes, como la ley de patrimonio, desde la Constitución Política del Estado, la ley del cine que no ha salido a efectuar, la ley de medicina tradicional, la ley Abelino Sayano con respecto a lo cultural. Hay convenciones internacionales, como la Convención del 2005, que habla más bien de todo este proceso creativo que tiene que cumplir. Entonces, el Estado tiene que desarrollar, entendiendo de que, hay una aclaración, el Estado no tiene la obligación de hacer cultura. La cultura está obligada por los propios actores. Los trabajadores de las culturas son los que dedican a su vida, pero también los ciudadanos, como los folcloristas, que no es la parte central de su vida, pero desarrollan expresiones, o la gente de las comunidades. Pero el Estado tiene que generar condiciones, y estas condiciones conlleva, y por eso la necesidad de generar acciones, por ejemplo, no solo de, como decía muy bien Tania, no de brindar fondos, no es un banco el Estado, que es importante, pero lo más importante ahora es cómo crear condiciones en alianza con economía, con planificación, con Cancillería, con salud, para mejorar, por ejemplo, el acceso a créditos, el tema impositivo, la formación artística. Y esas gestiones se las hace a nivel jerárquico, no se lo hace desde una dirección que es un nivel operativo. Y por eso la importancia, y lo que pasa ahora de haber juntado ambos sectores, que según el perfil del viceministro, o se va a atender a turismo o a culturas, y ambos sectores van a quedar en una contradicción con un discurso que nosotros compartimos, de que una potencialidad para diversificar nuestra matriz económica son el turismo, pero también las culturas por su propia dinámica. Gran Poder, con esto termino, mueve 120 millones de dólares. Pero esos 120 millones no es por el turismo, son 120 millones propios, porque contrata artistas, bandas, desarrolla recepciones sociales, hay los bordadores, servicios conexos como gastronomía, y el turismo alimenta eso. Entonces, son dos hermanas importantes, pero no puedes subsumir a uno frente al otro. Y lo que está pasando en la estructura es que estos dos corren el riesgo porque que mucho abarca, poco aprieta, y es lo que ha pasado en esta nueva reestructuración. Entonces, la pregunta es, ¿turismo por arriba, culturas por abajo, o al revés, o en el mismo nivel? En el ¿verdad? mismo En el nivel. mismo nivel, esa es la propuesta. Pero bueno, quiero ahora hacerles una rondita, una pregunta para que nos digan honestamente si es que el Ministerio de Culturas, que ha sido creado en el gobierno del MAS, y que en ese momento ha tenido su mayor nivel jerárquico, realmente ha trabajado por la cultura, ha hecho mover la cultura, se ha ocupado de los artistas, en fin, empiezo a contar. Qué buena pregunta, Mary. Claro, para que entendamos algo, pues queremos saber qué han hecho. Yo creo que es importante comprender algo también, ¿no? En el caso del movimiento Todos Somos Culturas, de quien en este momento yo estoy representando, porque no voy a hablar en nombre de toda la gente, ¿no? Y de todos los artistas. Nosotros hemos hecho esta reflexión también, ¿no? Y nosotros estamos luchando por el ministerio que queremos, no por el ministerio que tenemos. Y creo que eso es, como todo artista, los artistas somos soñadores. Y nosotros creemos que es posible construir la institucionalidad que necesitamos y que merecemos, como país, como artistas, como actores culturales. Evidentemente, yo no voy a negar que han habido avances, ¿no? La ley 530, que es la ley del patrimonio, se ha dado en este gobierno, bueno, en el anterior gobierno, ¿no? La ley del cine, ¿no? Se han creado varias instituciones. Yo, por ejemplo, actualmente estoy estudiando una licenciatura en danza. Ese es un sueño, pero así que en su momento parecía una utopía para quienes nos hemos dedicado a la danza. Que hayan salido este año los primeros 5 licenciados en danza es un logro para nuestro país. Y eso se ha dado gracias a determinadas políticas que se han gestado hace más de una década. Entonces, no voy a decir que no ha pasado nada, ¿no? Porque sí han habido logros, sí han habido avances. Y creo que para mí, y esta es una opinión personal,
El haber comprendido la diversidad que comprenden las culturas, el haber incorporado la medicina ancestral, el haber incorporado los saberes ancestrales, los tejidos, las lenguas originarias, que haya los institutos de lenguas indígenas en Bolivia, que tengamos hoy en día todas las escuelas bolivianas interculturales de música, de danza, de cine, de artes plásticas, que se esté avanzando en el desarrollo y la profesionalización de las artes, para mí es un logro. Ahora, que no es suficiente, por supuesto, ¿no? Nosotros como artistas hemos reclamado, yo vengo reclamando desde hace una década, protestando, mandando cartas, estando en todos los encuentros que haya, que no tenemos una ley de las culturas, no tenemos una ley de las artes, no tenemos fondos que nos garanticen un trabajo digno, no hay condiciones, no se ha trabajado en las condiciones laborales de los artistas. Hay muchos espacios patrimoniales olvidados, o sea, Bolivia tiene más de 1000 sitios arqueológicos catalogados que están totalmente abandonados, o sea, hay muchas cosas por hacer y realmente en algún momento el ministerio ha servido como una especie de agencia de publicidad y eventos para el presidente, eso también hay que ser muy honestos. Para el presidente Evo Morales. Sí, para el presidente Evo Morales, tal vez el presidente Arce y el actual presidente ¿También? no los han utilizado tanto de la misma manera. Sin embargo, tampoco le han dado la importancia que tenía este ministerio. Pero nuevamente cierro con esto, ¿no? Nosotros no estamos luchando por ese ministerio, estamos luchando por la institucionalidad que Bolivia necesita y que Bolivia merece. Muy bien, Juanqui, la misma pregunta. ¿Tú crees que ha hecho algo bueno, rescatable el Ministerio de Cultura desde su creación? Mira, sí, creo que al inicio ha sido muy importante, han aparecido muchas cosas que no se sabían. Pablo ha sabido reunir Pablo Grup se refiere. Pablo Grup ha sabido reunir ciertas cosas muy buenas como muy malas. Ha destruido el Centro Sinfónico por temas económicos e intereses del gobierno en ese momento. ¿Por qué? Porque como te puedo decir, y como lo has visto en esa tabla, cultura es una ficha del gobernante, nada más. Y nosotros lo que queremos, yo coincido con ella, queremos institucionalidad. O sea, lastimosamente no podemos elegir nosotros por elecciones generales un ministro de Culturas, no funciona así. No podemos decirle cómo va a ser su política, no funciona así. Las reglas del juego están dadas para que una persona decida qué va a pasar. Definitivamente el turismo, lo que dice Andrés, incluso hay que cuidarse del turismo, hay que saberlo manejar. Hay turismo invasivo que ha destruido países. No podemos dejar que entre libremente el turismo al salar, hay muchas cosas que tienen que manejarse como cosas separadas, me parece correcto. El tema de donde yo me voy es que no hay la posición, no tenemos la persona capaz gobernando en este momento, lo digo como para manejar. Así de sencillo, me lo ha demostrado teniendo las mejores herramientas. ¿A Rodrigo Paz, al presidente? en persona, teniendo las herramientas que ha tenido, la oportunidad que ha tenido, las personas que han trabajado con él. Chao, se ha desarmado. Entonces, ¿qué más podemos pedir? No sé cómo explicar, pero has visto, es un juego de ajedrez donde culturas es una herramienta Así es. y usan a quien sea. Evo Morales ha sabido utilizar la cultura porque él tenía una política, no sé si positivo o no, le hemos sacado el jugo de esa política, pero él necesitaba conquistar votos. Entonces ha sabido entrar con los pescadores, ha sabido entrar y mostrar todo eso como cultura, pero es un paso alucinante, pero igual ha sido usado personalmente. Hablemos de presupuesto, Andrés, porque se habla mucho de la necesidad de ahorro en el Estado, ¿no? ¿Cuánto siempre le dan, diríamos, ¿no? Al ministerio, al viceministerio de Culturas cuando existe? ¿Es un gran presupuesto, es un pequeño presupuesto? Es que, bueno, hay unas aclaraciones ahí importantes. En primer lugar, es de que no se puede evaluar la institucionalidad o la importancia de una institución a partir de las gestiones. Yo comparto. Volviendo al tema. Solo para Está introducir a tu pregunta. Porque al final una gestión buena o mala no hace, ¿no? YPFB está malo, no es por eso lo han cerrado, ¿no? Claro. Porque la importancia de la institución es fundamental y el tener a alguien en la mesa de toma de decisiones del país es fundamental, ¿no?
Ahí creo que también es importante, hay un desconocimiento. Yo invito a leer el informe de la Convención de 2005 de la UNESCO, donde se muestra todos los avances, ¿no? Hay la editorial editorial del Bicentenario, tenemos los institutos de formación, hay varias cosas. Somos un país también que siempre negamos lo que ha sucedido antes y creemos que estamos mal. Y vuelvo a lo segundo, que la importancia de esto es generar condiciones. Por eso, más allá del presupuesto, que el presupuesto es mínimo, es decir, no, para mí no es un argumento el hecho que por la necesidad que es real de reducir, achicar el Estado, se lo haya tomado la decisión de hacerlo con culturas y turismo, porque el presupuesto era mínimo, no representamos nada, somos un pestañeo del presupuesto general de la nación. ¿Podemos Pero tener una idea, un no tengo ahorita porcentaje? el dato específico, pero lo puedo revisar mientras dure y Ya, te lo puedo vale. dar. Lo segundo es la cantidad de personas. Éramos 150 personas Ujú. en todo el ministerio, En sin el- contar la orquesta, en todo el ministerio, no en mi Ya. viceministerio, el ministerio, Ya. sin contar la orquesta sinfónica, de cine o Conoce Bolivia, que eran entidades desconcentradas y que se mantienen ahora. 250, recortarlas tampoco afecta, no es una medida que posibilita que justifica el achicar el Estado, y no había una sobreburocracia respecto a eso. Ujú. Porque además manejamos la sombrerería, el Repositorio Nacional, el Museo Nacional de Arqueología, que invito más bien a ver la nueva museografía que se ha planteado. Pero ahí, más allá del presupuesto, es las labores, que es fundamental. Y había restricciones porque nos dejaron un presupuesto muy chico. El presupuesto del viceministerio lo puedo señalar porque lo sé, Ajá. eran, Eso. eran 11 millones de bolivianos para ejecución, sin aparte del personal. Pues de esos 11 millones hubo una restricción. No sé por qué motivo, economía nos dio como fuente de financiamiento el IDH. Y el IDH solo se lo puede ejecutar en el marco de un decreto del Fondo de Educación Cívico-Patriótica, que está ligado a la reivindicación marítima. Entonces no podíamos ejecutar esa plata. Ah, Trabajamos en un decreto todo el año, estamos ya por ser aprobado este decreto que apertura y se entienda que la educación cívico-patriótica y la reivindicación marítima no es hablar de Avaroa, como se restringe en el premio Eduardo Avaroa, que tienen que hacer obras sobre el Eduardo Avaroa o hacer horas cívicas, sino que la cultura, el hecho de reforzar nuestra identidad, reforzar nuestra memoria, mostrar las nuevas expresiones, son formas también de fortalecer nuestra acción cívica en lógica de conceptos contemporáneos de lo que es el civismo, ¿no? Más amplio de la educación integral del ser humano que maneja la UNESCO, por ejemplo. Y justo estábamos por aprobarlo, renunció la ministra, nos pidieron que el nuevo o sea, ministro de nunca Cuestiones, llegaron a ejecutar el el decreto presupuesto. ya está. Ujú. El decreto tenemos que modificar porque el fondo no se puede. Ujú. Hemos ejecutado el presupuesto, alrededor de un 30%, pero ligado, por ejemplo, al premio Eduardo Baroa, que se les pagó antes del premio, ¿no? Por ejemplo, como un ejemplo. Entonces, hay dificultades ahí, pero eso no evitó que se hagan cosas, porque Entiendo. puedo reiterar que lo más importante actualmente es generar condiciones. Es el tema impositivo, nos hemos olvidado de hablar del tema de la excepción impositiva para artistas, que hay que ampliarla, el tema del registro de artistas para desconcentrarlo, el tema de trabajar en generar mejores condiciones, estaba trabajando para que podamos acceder a créditos productivos, los gestores que desean a bajos precios, reconocidos como un sector cultural. Estaba en pie un proceso de incubación con la CAF y con el BID estamos haciendo todo un trabajo para iniciar una cuenta satélite que es la medición del impacto que tienen las culturas en el PIB, en la economía, porque si sabemos, si nosotros calculamos que es un 4%, eso ya cambia la visión, ya no es un sector de gasto insulso, inversión, fondo perdido, sino es un sector donde hay que apoyar. Y se estaba trabajando para un estatuto del artista. Hay una asistencia técnica que hemos ganado en la Organización de Estados Americanos, compitiendo con el resto de estados de Iberoamérica, para que se trabaje un estatuto específico para promover mejores condiciones de salud, de, eh, de trabajo, ¿no? Y se estaba trabajando también con el Ministerio de Trabajo. Entonces, esas son las gestiones que se tienen que desarrollar. Y el desconocimiento es grande, por eso invito a revisar el informe de la Comisión 2025, va a mostrar un poco lo avanzado del estado de su creación. Igual hicimos un informe público, como se debe, de todo lo que hicimos en estos 9 meses, y quiero reiterar, donde se muestra la amplitud de patrimonios, el tema de aprobaciones para el tema arqueológico, el tema de autorizaciones para intervenciones en bienes inmuebles, el manejo, el tema de formación a servidores públicos,
a gestores, a proyectos de emprendedurismo, es muy amplio. Y por eso reitero la importancia y la necesidad de tener una estructura más, porque lo importante es la gestión y el Estado gestionar, y no tuvimos la oportunidad con el anterior ministerio de que se gestione de tal manera y se cambie esta visión y se muestre la importancia que tiene el sector, que está constatada en experiencias en el país y afuera. Con esto termino, perdón, Mary, no quiero acaparar, pero está claro, por ejemplo, una gestión buena cultural en el municipio de La Paz se lo muestra, diferencia a lo que pasó con el Negro Arias. Y ahí muestras la importancia de tener una institucionalidad. Los que dicen, no, no necesitamos, no es cierto, porque ahí se demuestra que cuando hay ¿Cuántos claridad. años estuviste, Andrés? Yo estuve como 14, pero no en era una la gestión la alcaldía? mía, sino 20 años de una 20 años. construcción 20 años. que se hizo el modelo de gestión en el municipio, el de los cuales municipio yo de La participé Paz. 14. Pero ahí se demuestra la diferencia. Había un municipio que tenía una identidad o algo, entró una gestión que lo destruyó todo y hay que señalarlo públicamente, pero ahí el artista puede diferenciar cuando hay una institución que responde, que trabaja, que tiene una visión, que tiene el rol de las culturas, frente a otra que lo ve como algo accesorio. Y por eso reitero esta defensa, la necesidad de que tenga una mayor jerarquía y una independencia con turismo de complementariedad, porque turismo también ha perdido al ser ahora una dirección. Claro. No es un viceministerio, es una dirección, ¿no? Entiendo. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos porque además tenemos comentarios de la audiencia que están un poquito picantes. Ahorita venimos. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715 55 170. Events One to One está listo para organizar tu próximo evento. Nos encargamos de todo, de inicio a fin. Contáctanos al 715 55 170 y agenda hoy. Estamos de regreso hablando sobre la cultura, un tema amable y al mismo tiempo un poquito amargo, ¿no? Por lo que acabamos de comentar. Quiero leerles estos comentarios, espero lograrlo porque no he traído mis lentes hoy día. Dice, Movimiento Todos Somos Culturas. Admitir o permitir que las culturas se releguen desde el nivel central del Estado y pensar que solo desde los municipios se trabaje es pensar que se está recién poniendo el tema en mesa como si el gobierno no lo supiera. La realidad es que lo sabe y no le importa como tema central, sino como accesorio. La cultura son transversales, las culturas son transversales a todo, a educación, a planificación. Son un derecho fundamental más allá de una idea romántica. Y es momento de que quienes estemos o estamos, esto lo pongamos en valor. Gladys Espejo, Rodrigo Paz promueve el contrabando y corrupción. Uy, está fuerte. El Congreso debe tomar medidas. Solo votó por Tuto y Samuel por mayoría. Después nos escribe voluntariado, acción y propuesta para Zarati. ¿Qué pasará con lo de las líneas de incentivo? Los funcionarios dicen que ya no están trabajando, los despidieron y no sabemos qué pasará. Somos muchos beneficiarios que ya hemos comenzado nuestro trabajo, trabajamos con niños de zonas alejadas. Después de, esos eran de Facebook. Ahora voy a leer algunos de YouTube. Nos escribe Rodolfo Terrazas de Alencar y dice, el ministerio solo sirve para dar pegas al partido de gobierno.
Rodolfo Terrazas, otra vez, dice que causa gracia que nos rasguemos las vestiduras por la desaparición del ministerio. Agustín Echalar, Agustín, un saludo, él es operador de turismo. En el Gran Poder, los bolivianos se tiran 120 millones de dólares en una muy linda farra. Y después dice, medicina ancestral, dice, ¿no? Se refiere a lo que estábamos hablando. Isabel Navia, ella es también de la movida cultural, tiene su cultura de altura. La cultura debería ser siempre un asunto de Estado, más allá de las formas. Si un gobierno entiende la importancia del tema, puede encontrar las maneras de generar políticas y generar oportunidades. Por favor, Andrés, las respuestas a nuestra audiencia. En primer lugar, hay que aclarar algo. Creo que enfáticamente el Viceministerio de Culturas en esta oportunidad, y eso hay que rescatar, permitieron que se conforme de gente técnica. No hubo un tema de dádivas o de gente, sino más bien un equipo que fue reconocido y que pueden revisar cada una de las personas que concurrieron como servidores que tienen una experiencia dentro de la gestión pública cultural y desde la sociedad civil. Y eso es importante porque a veces hablamos muy sueltamente y se rompe una institucionalidad y un trabajo. Y vuelvo a repetir, también que vean el informe que está publicando el viceministerio, en Facebook, está grabado todo, donde demuestra todo el trabajo que se ha desarrollado en estos 9 meses, pero también el 2025 para ver todo el trabajo que se ha desarrollado desde la creación del ministerio, porque es muy fácil hablar. Segundo, sobre el tema del fondo, ya hemos hablado, nosotros somos responsables, avisamos a los ganadores a nivel nacional, porque sí creímos que sacar un fondo y lo sacamos y se lo podía ejecutar, pero este tema del decreto no permitió ampliar y no hacer el reformulado, y es muy probable que esto pueda postergarse o no realizarse, pero esto además se les ha avisado a cada uno de los ganadores, y eso creo que es importante. O sea, no se sabe, sería la respuesta. Sí, pero es muy probable que no, y eso se los hemos señalado y se los he indicado desde el momento del anuncio del presidente, porque creo que algo que tiene que ser la gestión pública es hablar con la verdad, ¿no? No por congraciarse, sino a veces duele, y les dijimos que con todos estos cambios y estos retrocesos se ponía mucho en riesgo la realización de los mismos, y se habló con cada uno de los ganadores que publicamos en su... Yo decía que en la pausa que me gusta mucho esta mesa porque están representados diversos sectores. Está el gestor público, decía él, están los artistas, están los empresarios. Y quiero preguntarle a Tania Vega, en representación de los artistas, ¿cómo se sienten los artistas en Bolivia? ¿Qué les falta? ¿Les falta espacios? ¿Les falta público? ¿Les falta seguridad social? ¿Les falta políticas públicas? Es decir, y terminar esa pregunta diciendo, ¿el ministerio hizo algo por los artistas o qué esperarían que el ministerio ideal que ustedes piensan haga por ustedes? Bueno, nos falta todo casi, ¿no? Menos ganas, menos ganas, pasión y amor por lo que hacemos. Primero yo diría, es importante entender, en el caso de los artistas, que el arte es un trabajo, ¿no? Hay que tener muy claro eso porque realmente con las situaciones que se están dando, especialmente en este último tiempo, ¿no? O sea, has debido conocer, Mary, lo que ha pasado con esta compañía que fue desalojada del Teatro 6 de agosto. Ay, hasta me dan ganas de llorar porque son mis compañeras, son mis amigas las que las han agarrado a golpes ahí para sacarlas. Es no entender que lo que nosotros hacemos, obviamente tenemos amor al arte, si no, no lo haríamos. Pero es un trabajo, ¿no? O sea, son años de formación, de dedicación, de trabajar todos los días, de pensar, de crear, de generar además mucho trabajo, porque cuando uno presenta una obra, sea de danza, de teatro, de música, estás contratando muchísima gente detrás de un espectáculo. Si eres un artista de la literatura, lo mismo, ¿no? Hay una editorial que también está ganando, librerías que van a vender tus libros, espacios donde vas a presentarte. Hay mucho detrás de lo que hacemos que no es valorado, ¿no? Y lastimosamente no es valorado no solamente por el Estado, sino también por la sociedad, que te piden todo el tiempo cosas gratis, ¿no? Que cantes gratis, que bailes gratis, porque como lo haces por amor al arte, pues no estás tú feliz con un certificado, con un reconocimiento, no, así no funciona.
porque los artistas también comemos, también pagamos alquileres, muchos son padres, madres de familia, con personas que tienen a su cargo, y no podemos seguir fomentando esa visión de la gratuidad del trabajo, ¿no? Para mí eso es algo súper importante. Y aparte está que ya hacia la población el arte es un derecho también, ¿no? Todos los seres humanos necesitamos espacios de creatividad, espacios de sensibilidad, espacios donde podamos desarrollar otras aptitudes más allá que las cognitivas. Entonces, entender estas dimensiones del arte es sumamente importante para entender qué necesitamos. Como artistas, nosotros necesitamos respeto, ¿no? Necesitamos condiciones dignas de trabajo. Necesitamos que se comprenda que lo que hacemos está aportando a la sociedad tanto como aporta un médico, tanto como aporta un ingeniero, un arquitecto. Todos estamos construyendo una sociedad. Imagínate, o sea, yo les pongo hacia ustedes la pregunta. ¿Se imaginan si desaparece la música del mundo? Ay, no, ni digas. ¿No? ¿Te imaginas que salgas a la calle y toda la gente se viste igual y no veas colores, no veas diseños? Bueno, aquí ustedes están todos en negro, pero bueno, yo aquí vengo con mis colores, ya. Pero es hermosa, ¿no? El arte nos da alegría también, nos permite tener una vida que va más allá de lo que tengo que hacer, sino de lo que deseo hacer. Y creo que cuando entendamos que el arte y los artistas que hacen arte, que somos trabajadores, tenemos un valor, las cosas van a cambiar. ¿Qué hizo el ministerio por nosotros? Sinceramente, muy poco. Muy, pero muy poco, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos más olvidados, el haber dado las condiciones que necesitábamos, ya que yo vería como uno de los avances la profesionalización, que es justamente donde yo estoy ahorita, pero eso no ha dependido del Ministerio de Culturas, ¿no? Eso depende del Ministerio de Educación, lo cual es un grave problema, ¿no? De hecho, el Ministerio de Culturas ha cerrado los 2 elencos de danza, que eran los elencos oficiales, donde habían bailarines y directores pagados. O sea, al revés. ¿No? Al revés, no todo de cabeza. Entonces hay una deuda muy grande, pero muy grande con los artistas. Entiendo. Bueno, y Juanqui, lo mismo, preguntarte a ti qué ha hecho por el sector cultural, por la economía naranja. Mira, yo no puedo más que criticar, la verdad, desde el área privada en ineficiencia estatal. Mejor ejemplo, el que ha dado el Andrés. Hemos tenido 20 años en la alcaldía con un tema cultural alucinante, se ha crecido de una manera, porque tenías una línea de alcaldes, tenías 4 gestiones del mismo partido, llamémoslo así, que tenían una visión cultural, los conocemos personalmente y sabemos de calidad de personas que eran y entendían lo que es cultura. Yo no creo que las autoridades no entiendan lo que ella dice es básico, es claro, o sea, todos sabemos lo importante de la cultura. El tema es la ineficiencia del Estado, que es en todo, pero en culturas es más todavía. Nosotros hemos tenido clarísimo en la pandemia, murieron muchos músicos del Telonios. Hemos recurrido a entidades. Al final, ¿cómo hemos solucionado? Y hasta ahora tenemos nuestros propios seguros. Nuestros músicos tienen un seguro. Hemos pedido al Ministerio que nos apoye. Solo queríamos que digan, apoyen este seguro. Hemos logrado que la alcaldía lo haga. Y ese seguro vive de empresas privadas, empresas que nos dan fondos, farmacias, clínicas, hospitales. Vivimos del mundo privado y nuestra gente está segura porque tiene el aporte privado. Pero esa es como una excepción, ¿no? Sí. Porque la mayoría no. Yo siempre veo colecta para el artista tanto, colecta para el artista cual. Entonces nosotros hemos hecho para los nuestros para no pedir esa limosna, porque es nuestra gente, todos lo hemos protegido, 40 personas pues están protegidas. Eso hemos intentado tocar las puertas del Estado, nos han cerrado. Hemos logrado simplemente la firma o que nos presten el Palacio Consistorial para que ahí hagamos el acto y las empresas nos tomen en serio y así lo manejan en serio. Pero yo creo que la descentralización, la institucionalización va a ayudar a que la microempresa privada pueda aportar ahí, porque no va a aportar, no va a ayudar al Estado. Ahora, efectivamente, yo hablo de algo muy mínimo, Andrés mismo me lo dijo en un comentario. Estás hablando de una parte muy chica de la cultura, muy práctica, digamos. Debe haber muchas otras cosas que yo no conozco, pero todo debe tener una manera de institucionalizarse. Tenemos agregados culturales que no sirven para nada, no hacen nada, hay que
deberían traer becas, traer estudios, o sea, miles de ideas, pero necesitas una cabeza, necesitas un Juan del Granado y el gobierno que agarre y sí diga, vamos a manejar esto, aunque sea por intereses particulares, no importa, pero está aportando. Mientras tanto, dependemos de lo privado. Ujú. Andrés, quisiera ir concluyendo ya el programa, en un ratito se nos acaba, para preguntarte si hace falta en realidad una política de Estado. Es decir, lo que hemos visto me parece que es como que la visión de cada funcionario que ingresa. Lo que está faltando parece que es una visión nacional del tema. Sí, pero esa es una construcción paulatina. Ujú. Ha habido una política inicial del Estado, es decir, el tema de las normas que han surgido, como la ley del libro, la ley de, de patrimonio, las otras, han ido generando una continuidad institucional que ahora se puede ver frenada o retrocedida. Pero es un proceso que hay que desarrollar, que implica sobre todo, como dice Tania, del cambio de la visión, cómo se mira a culturas desde el Estado y desde la propia sociedad, porque nos ven como recreación y no como elemento estratégico. La población prefiere tener, siempre pongo ejemplo, estos cuadros de la última cena, ¿no? Atrás en el salón de comer, cuando podías rodearte de obras de arte, que te da una mejor calidad y está demostrado en estudios psicológicos, educativos, en procesos, el asistir a obras o parte de tu formación inicial de joven, de niño, hacer algún arte, no para que te hagas profesional, te mejora en muchos aspectos tu conocimiento corporal, tu autoestima, tu seguridad, tu capacidad mental en el ámbito artístico. En el ámbito patrimonial también el hecho de recuperar tu memoria, de saber de dónde eres, de dónde vienes, para ahí proyectarte y situarte en el mundo. Entonces, ha habido avances y la idea era continuar. Lo que dice Juan, que puedo dar ejemplos de varias cosas que se han hecho. Desde el municipio de La Paz había el seguro durante todo el COVID para todos los artistas. Fueron más de 20.000 artistas en la ciudad de La Paz que se luego con seguros de vida, no me acuerdo ahorita. Ha habido fondos. El problema, vuelvo a recalcar, no hay que confundir los resultados de una gestión, que estamos de acuerdo que se hizo muy poco y se podía haber hecho más, pero también porque no hubo la gente técnica que se desarrolló. Y lo que se puede hacer estando con esa herramienta. Y sigo insistiendo que más allá del tenerlo, es mejor a no tenerlo. Y en este contexto sí considero que bajarlo a una dirección te evita generar posibilidades de influir en la toma de decisiones a nivel nacional. Y termino diciendo además, no es la idea, nosotros, parte del trabajo que queríamos hacer es a clarificar mejor los roles que tienen las gobernaciones, los municipios y el Estado central en las culturas. Si uno ve la ley de autonomías, las atribuciones son bien similares y no tiene sentido. El Estado competía con los municipios haciendo actividades culturales o eventos. La parte más práctica, más fuerte deben ser los municipios porque son los que llegan. El Estado debe más bien generar condiciones, coordinar, generar fondos. Por ejemplo, el PIU debería haber sido fondos para que los municipios generen sus fondos, no gastarlo en una serie de eventos, ¿no? Que ayudó al sector, pero fue algo muy coyuntural y no estratégico a mi entender. O lo del Fondo del Bicentenario, pero que es importante también. Entonces, la idea es cómo trabajar desde el Estado para tener un sistema nacional articulado. Nosotros creamos el Consejo de Autoridades Nacionales para poder reunirnos, cómo articularnos a nivel internacional con las embajadas, con los residentes bolivianos. Se hicieron reuniones, con los residentes dijeron que eran las primeras veces que se van. Entonces, hay mucho que hacer, no es un tema de informe de gestión, sino que quiero mostrar la complejidad y la importancia de la gestión. Y eso se pierde, esa gestión con otros ministerios, con las gobiernos de municipios, y algo que hay un peligro, que los municipios, sobre todo los más pequeños, copian lo que pasa en el Estado. Y lo que va a pasar ahora que hay un riesgo, la van a reducir, y eso es un impacto muy grande, y un peligro muy grande que hay que hacerlo, y ahí nos tocará trabajar, sobre todo para sensibilizar lo que dice, la importancia de nuestras culturas, desde el patrimonio, desde las artes, para que ahí entendamos que como país hay que apostar a algo y darle valor, no solo desde el Estado, porque la sociedad civil también es cómplice, no quiere pagar por espectáculos, no quiere manejar, entonces hay una complicidad ahí de algo que puede ser un remedio para el problema de polarización que vimos como país, un remedio para el problema económico que enfrentamos país, un remedio para mirarnos y aprender a vivir en diversidad.
Y concluyo diciendo, Bolivia ha aprendido que es diversa, pero nos falta mucho en aprender a convivir en esa diversidad, y ahí la interculturalidad, que es reconocer al otro, interactuar con otro, pero construir cosas con el otro que es diferente, es fundamental, y ahí creo que hay muchas experiencias de culturas que podríamos aportar para esta solución. Muy bien, mi agradecimiento y mi cariño para ustedes que nos curan el alma. Gracias, Andrés, por haber estado con nosotros No, hoy día. gracias a ti por el espacio siempre. Gracias, Espacio. Tania, por haber venido y habernos contado la visión de los artistas. Muchísimas gracias, Mary. No sé si puedo aprovechar unos segunditos. Ajá. El día de hoy, como movimiento Todos Somos Culturas y los sectores culturales organizados, vamos a realizar una intervención artística en las plazas principales de las capitales de todos los departamentos ¿A qué hora? a las 12 en punto. ¿Sorpresa entonces? ¿O se puede adelantar qué van a hacer? Bueno, es una intervención artística. Como Bueno. estamos en estado de excepción, lastimosamente no podemos organizar una manifestación como hubiéramos querido. Sin embargo, nos vamos a manifestar desde el arte, ¿no? Ajá. Oye, entonces atentos a las plazas principales de las ciudades. Hoy habrá arte en protesta. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, gracias por darle bola a la cultura. Pensé que iba a ser mucho más fuerte en medios. Andrés debería estar en todo lado hablando lo que está diciendo ahorita, hacer conciencia, pero creo que es más importante que se ha muerto un influencer o No se ha muerto, cualquier creo. no sé, No sé. bueno, ya mal vamos. enterado que estoy. Amigas, amigos, les agradecemos por habernos seguido en un programa más. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. No se desprendan de nuestros 4 canales. Agradezco a Anabel por la coordinación del programa, César por la operación, a Cristian por el cámaras, en fin, a todo el mundo. Gracias. Nos vemos mañana. Chao, chao.